Hola, soy Rocío y en esta cápsula vamos a ver un ejercicio de monopolio, el número 5 de la guía, el cual dice que una firma única productora de un bien, es decir, nos está haciendo referencia a un monopolio, opera en un mercado donde se distinguen fácilmente dos tipos de consumidores, A y B. Los primeros tienen una función de demanda PA igual a 100 menos 2QA y los segundos una función de demanda PB igual a 500 menos 10 Q de B. Se conoce que el monopolista enfrenta costes de producción según la estructura de costos C de Q igual a 60Q más 400. Si el monopolista planea seguir una estrategia de precios basada en cobrar una tarifa de acceso TA y TB a cada consumidor más un cargo unitario por unidad consumida PA y PB, determine qué sistema de regulación tarifaria preferiría el monopolista entre una tarifa igualitaria, es decir, T igual a T1 igual a T2, o una tarifa igualitaria con obligación de atender a ambos mercados. Bueno, con este ejercicio vamos a comenzar planteando cómo sería la maximización de beneficios bajo esta estructura de precios, para luego proceder a comparar los dos sistemas de regulación. Teóricamente, si nos encontramos con un monopolista más una estructura de precios de tarifa en dos partes, ¿cómo vamos a definir el óptimo? Las cantidades van a terminar siendo las cantidades que maximicen el bienestar social, es decir, las cantidades de competencia perfecta. ¿Qué pasa con el precio? El precio unitario va a ser igual al costo marginal y el cargo fijo va a ser igual al excedente del consumidor. Es decir, que este monopolista se va a apropiar de todo el excedente del consumidor. Bien, ¿qué pasa algebraicamente entonces? Veamos el problema de un monopolista cualquiera, que sería maximizar sus beneficios, que se maximiza en este caso la variable Q, cantidad. El beneficio es igual a P en función de Q por Q, es decir, sus ingresos menos los costos, teniendo en cuenta que Q es igual a Q de A más Q de B, que P en función de Q simboliza la estructura de precios, que en este caso serían las tarifas en dos partes, y C función de Q simboliza también la estructura de costos, que en este caso es igual a C igual a 60Q más 400. Recordemos que ese Q mayúscula va a tener que ser reemplazado por la suma de Q de A y Q de B. Entonces, ¿cuál es el problema de este monopolista en particular? Bueno, maximizar las variables QA, QB y los cargos fijos TA y TB. Los beneficios entonces van a estar conformados por los ingresos del monopolista, que van a ser la tarifa que le cobra el consumidor A, más el precio y la cantidad que consuma, más la tarifa que le cobra el consumidor B, más el precio y la cantidad de B que consuma, menos, y todo esto separado entre corchetes, la estructura de costos 60 QDA más QDB más 400, que luego esto será distribuido y quedará con signo negativo. Para maximizar los beneficios, tenemos que aplicar las condiciones de primer orden. Empecemos entonces maximizando respecto a las cantidades. Como podemos ver, la derivada de los beneficios de QDA es igual a PA menos 60 igual a 0, y la derivada de los beneficios respecto a QDB es igual a PDB menos 60 igual a 0. Consideremos que 60 es el precio marginal. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que el precio es igual al costo marginal, como habíamos dicho teóricamente. Reemplazando este precio igual al costo marginal en la demanda de cada uno de los consumidores, podemos obtener las cantidades de equilibrio. Entonces, la demanda del consumidor A era igual a PDA igual a 100 menos 2 QDA. Lo igualamos al costo marginal, es decir, a 60, y obtenemos que las cantidades demandadas óptimas van a ser igual a 20 y el precio, obviamente igual al costo marginal, igual a 60. Reemplazando esto del costo marginal igual a 60 en la demanda
del individuo B, obtenemos que 500 menos 100 Q de B igual a 60 nos brinda unas cantidades igual a 44 y el precio por supuesto igual a 60. Bueno, nos quedan dos valores para maximizar, que son TA y TB. Vemos que cuando maximizamos esto nos va a dar igual a 1. Y esto es mayor que 0, como vemos. ¿Qué significa esto? Que los beneficios del monopolista son monótonamente crecientes respecto a los cargos fijos. El óptimo está en cargar el máximo cargo fijo posible. ¿Y cuál es este máximo cargo fijo posible? La totalidad del excedente del consumidor. Entonces, de esta forma, llegamos a la conclusión de que el monopolista va a terminar apropiándose de todo el excedente del consumidor. Veámoslo gráficamente. En la pantalla podemos observar las dos demandas graficadas. De este lado, la demanda del consumidor A y de este lado, la demanda del consumidor B. Podemos ver que el precio es igual al costo marginal. Por lo tanto, el consumidor B va a consumir 44 unidades del bien y el consumidor A 20. Bueno, el excedente del consumidor A va a ser igual a todo el área por arriba del precio y por debajo de la demanda. El triángulo que vemos señalado en amarillo. Calculamos el área para obtener el excedente del consumidor, que se calcula por base por altura dividido 2. Vamos a obtener que el excedente del consumidor de A es igual a 400 y por lo tanto la tarifa que va a cobrar el monopolista a el consumidor A es igual a 400. Entonces, el excedente del consumidor B va a ser igual a base por altura dividido 2 de todo el área que se señala en azul. Esto nos da un total de 9.680, que va a ser igual a la tarifa que le va a cargar el monopolista a este consumidor. Esta es la forma de maximizar los beneficios discriminando entre estos dos consumidores. Los beneficios totales surgen de reemplazar los óptimos que estuvimos calculando para ver y bueno, resolver la ecuación. Reemplazando estos valores, obtenemos que los beneficios totales de un monopolista que aplica esta discriminación de precios es igual a 9.680. Analicemos entonces ahora la regulación de monopolio que nos plantea el ejercicio. Nos indica dos sistemas de regulación, tarifa igualitaria y tarifa igualitaria con obligación de atender a ambos mercados. Arranquemos por la primera. Tarifa igualitaria. En esto de la tarifa igualitaria hay dos alternativas. La primera es atender a ambos mercados cobrando la máxima tarifa posible, es decir, la que se relaciona con el excedente de consumidor más bajo. La segunda alternativa implica atender solamente al mercado con el mayor cargo fijo. Comparemos beneficios y veamos cuál es la alternativa que elegiría un monopolista. La alternativa 1 sería cobrar un cargo fijo igual a 400. Por lo que vamos a reemplazar en los beneficios. En TA y TB simplemente utilizamos la notación T, porque ahora son las dos tarifas iguales. Pero PA por QA y PB por QB siguen siendo los mismos. Por supuesto, hay que restarle los costos para obtener el beneficio. El beneficio de esta alternativa, entonces denominado beneficio 1, es igual a 400. La alternativa 2, con una tarifa igual a 9.680, solamente va a atender a uno de los mercados. Por lo tanto, sus ingresos van a consistir en solamente una tarifa y PB por QB, porque el consumidor A, con una tarifa tan grande, nunca va a acceder a este tipo de bien. Reemplazando, obtenemos que los beneficios de la alternativa 2
son de 9.280. Obviamente, este monopolista elegirá la alternativa 2. ¿Qué pasa con la tarifa igualitaria con obligación de atender a ambos mercados? El planteo es igual a la alternativa 1, es decir, cobrar una tarifa igual a 400. Por lo tanto, los beneficios de esta tarifa igualitaria con obligación de atender a ambos mercados va a ser igual a 400. Obviamente, el monopolista va a preferir que le impongan una tarifa igualitaria sin obligación de atender a ambos mercados. Esto es la preferencia para este monopolista particular. No todos los ejercicios van a terminar dando este resultado. Puede haber algún ejercicio que resolviendo ustedes noten que la alternativa de atender a ambos mercados sea más redituable y tenga un beneficio mayor que la alternativa de solamente atender a uno. Este es solamente un resultado para este ejercicio. Entonces, ¿cuál es el coste de oportunidad del monopolista de que le impongan el régimen de regulación que no prefiere? Es decir, vamos a estar comparando la alternativa 1 con la alternativa 2. Es decir, la tarifa igualitaria, que en este caso va a elegir la alternativa 2, con la tarifa igualitaria con obligación de atender a ambos mercados. El costo de oportunidad se define como los beneficios que deja de percibir el monopolista por la imposición del régimen de regulación que no prefiere. Por lo tanto, hay que restarle a los beneficios de la alternativa 2 los beneficios que obtiene de la alternativa 1. Es decir, de los beneficios que obtiene cuando lo obligan a atender a ambos mercados. El costo de oportunidad se da es igual a 8.880. Es decir, que esta cantidad de plata es la que pierde por la imposición de que tiene que atender a ambos mercados. Por último, nos plantean que pensemos en un ejemplo, una situación hipotética, donde la preferencia del monopolista sea opuesta a la que usted afirmó, acabamos de afirmar. Y esto es importante que lo practiquen y piensen y discutan entre ustedes cuáles situaciones pueden llegar a dar esto. Bueno, muchas gracias por escucharme. Esto sería todo por hoy. Un saludo.